Cada vez se hace más evidente no solo la inclinación política de los grandes medios de comunicación del país, sino también la insidia con que embisten el proyecto progresista que ha llegado a la presidencia. No sorprende tanto la parcialidad con que presentan la información, parciales han sido siempre y no dejarán de serlo, pero sí que resulta asombroso el vigor y el descaro de sus ataques. El artefacto más acabado, pero también el más grotesco de esta poderosa maquinaria es el que articulan la revista Semana y su conductora, Victoria Eugenia Dávila. Superan en violencia y vulgaridad a Néstor y su séquito de matoneadores, los cuales, dicho sea de paso, suelen acudir en corrillo por las mañanas para reproducir las mentiras y calumnias escupidas por Vicky la noche anterior, y para repartir golpes sin miramientos con una pulsión psicopática que no deja de resultar inquietante. Pero bien, basta mirar las causas de estos comportamientos para obtener una explicación. A grandes rasgos, estos medios no son independientes, los dueños han contratado a una pandilla de golpeadores para que digan y hagan según las necesidades de sus corporaciones. Lo que sí es más difícil de explicar es el silencio, el disimulo o la indiferencia que otros periodistas serios y admirables han tenido frente a las mentiras, las calumnias, el manejo tendencioso de la información o el tratamiento mediocre de la misma por parte de sus colegas. Un ejemplo de este disimulo o sinuosidad podríamos encontrarlo en uno de los videos que publicó Daniel Coronel hace 2 o 3 días, en el que evitó responder de manera contundente y directa a la pregunta de un ciudadano acerca de los ataques desproporcionados y malintencionados de la prensa de la derecha contra el gobierno de Petro. Ataques que más que minar al presidente buscan frustrar la transformación que respaldan y en la que participan millones de personas. En el video mencionado, el invitado de Coronel, Alfonso Martínez, le preguntó al periodista qué pensaba de la hipótesis de que en Colombia se estuviera efectuando un golpe blando o lawfare, exponiendo el contexto ya conocido por todos, matoneo mediático y persecución por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. Se lo preguntaba, dijo, porque no había visto que Coronel se pronunciara al respecto. La pregunta, me parece a mí, en su sentido estricto, buscaba que Coronel diera su opinión sobre un hecho patente, la prensa. Cierta prensa viene minando el proyecto progresista con mentiras o con un manejo deplorable de la información. El periodista, por alguna razón, decidió tomar la pregunta en su sentido lato. Su respuesta entonces fue extensa, pedagógica, amable, sí, aguda, en línea con los valores democráticos, pero al mismo tiempo vaporosa. Dijo que era importante que los gobiernos tuvieran una oposición vigorosa y que si la oposición faltaba a la verdad, ésta pudiera ser contradicha. Dijo también que en el poder tenía que haber alternancia y que Petro era ahora el presidente gracias a que había tenido la posibilidad de hacer oposición. Esto demostraba que había una solidez democrática en el país y que apostarle a la paz valía la pena. Petro había dejado las armas hacía 30 años y ahora podía gobernar. Dijo que en la democracia, si las mayorías tomaban una decisión, esa decisión se respetaba, pero que la democracia no solo era el derecho de las mayorías a gobernar, sino principalmente el derecho de las minorías a disentir. En este punto, el invitado, Alfonso Martínez, trató de llamar a Coronel al cauce de la pregunta. Le dijo que la revista Semana no era una minoría, sino un superpoder. Aquí Coronel le respondió que le dejara terminar la idea y que ya iba a lo de los medios. Dijo entonces que cuando Petro ganó, no es que la gente le hubiera dado un cheque en blanco para que hiciera todas sus reformas, que la estructura de la democracia estaba hecha de pesos y contrapesos. Dijo que era más grande el número de colombianos que había elegido el Congreso que el que había votado por el presidente, y que él valoraba la expresión popular, las marchas y todo eso, pero que nuestra democracia era representativa y que la suerte de las reformas se definían en el Congreso, en donde el gobierno tenía la oportunidad de defenderlas. Luego por fin pasó al tema de los medios. Dijo que era un tema de preocupación universal, que lo que pasaba no solo pasaba en Colombia. Aquí hizo una breve historia reciente de los medios de comunicación, cómo eran cuando se veían los noticieros a horas fijas en la tele y cuál era el tipo de funcionamiento económico que había alrededor de estos. Con la aparición de los medios digitales todo había cambiado, que ahora el papel estaba condenado a llegar siempre tarde y que las plataformas estaban creando una cultura diferente. Dijo, y por fin pareció entrar en el tema de la pregunta, que el colapso del esquema tradicional había terminado acelerando el cambio de los propietarios de los medios, que muchos de estos estaban ahora en poder de grupos económicos, los cuales creían que como eran ellos los que ponían la plata, también tenían el derecho a manejar la información. Pero que las cosas no debían de ser así, porque la información era un patrimonio público. Dijo entonces que la información no se podía imponer en función de la conveniencia de los dueños de los medios,
Puso luego algunos ejemplos en donde estos dueños podían tener algún interés en manipular la información. El empresario del azúcar, a través de sus noticieros, iba a negar que esta provocara el cáncer, etc. Y al final dijo que esto era algo que se estaba sufriendo en Colombia y que quizás sí había que repensar la estructura de propiedad de los medios con el fin de separar los intereses corporativos de la información. Pero también dijo que él no tenía la solución y que eran los ciudadanos los que debían mirar cuidadosamente cuando un medio informaba sobre temas que eran del resorte de su interés empresarial y que en estos casos dichos ciudadanos debían evaluar con sentido crítico lo que se les comunicaba. Y culminó, abro comillas, nunca es bueno para los ciudadanos, la democracia y el periodismo que los intereses privados, legítimos pero privados, se apalanquen en la información que es un patrimonio público, cierro comillas. En fin, todo cierto o probablemente cierto, pero de mentiras, mediocridad, matoneo mediático y desestabilización programada, ni una palabra. A Coronel tenemos mucho que agradecerle. Creo que el tiempo lo pondrá en un lugar muy importante en la historia política del país, pues ha contribuido enormemente a esclarecer muchas verdades ocultas en las cloacas del poder, jugándose el pellejo en el trance. Sin embargo, algo también nos quedará debiendo. Su inmaculado punto medio, el que lo puso en un lugar equidistante entre Petro y Duque, parece no permitirle al menos señalar algunas otras verdades, o no hacerlo de manera contundente. Pero hay algo en lo que tiene razón. Serán los ciudadanos los que tengan que empezar a develar y combatir la perversa inclinación de sus colegas. Y sin embargo, en todo caso, ya sabemos que un número importante de vecinos han quedado atrapados en las trampas de la desinformación.